Buenas tardes. El proyecto Orientación y Apoyo a los Pacientes con COVID-19 nos ha dado la tarea de responder un conjunto de interrogantes que intentaremos darle respuesta a continuación. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la infección por el virus del SARS-CoV-2. Intentaremos adentrarnos en la historia y debemos saber que existen 7 variantes de coronavirus que afectan a la especie humana. 4 de ellas producen resfriado común. Estamos hablando de las variantes 22.9E, NL63, HK-U1 y la OC43. Las 3 restantes producen síndrome respiratorio severo. Comenzamos hablando del SARS-CoV-1, una pandemia desde el 2002 y reportándose los últimos casos hasta el año 2004, con una letalidad de un 10%. Ulteriormente, MERS, síndrome respiratorio del Oriente Medio, se diagnosticaron los primeros casos en el año 2012 y los últimos en el año 2020, con una letalidad bien alta, de un 30 a un 35%, procedente de los camellos en Arabia Saudita. Y el último coronavirus que se ha aislado es el SARS-CoV-2, con una letalidad que comenzó con un 10%, 4 6, y hay países ya que reportan un 10% de letalidad. Los primeros casos se diagnosticaron en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y no hasta el 11 de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia. Lo más que difiere este coronavirus de los que anteceden es la alta capacidad de propagación. Hoy en nuestros días no hay un rincón del planeta que no hayan casos de coronavirus. Transmite el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19, evidentemente por vía respiratoria. Usted está expulsando constantemente microgotas procedentes del árbol respiratorio con un diámetro de 5 a 10 microgramos. Una persona que esté a menos de 1 metro de distancia de usted lo inhala al árbol respiratorio y automáticamente está replicando el virus e incubando la enfermedad. Existen núcleos goticulares que pueden permanecer suspendidos en el aire en lugares no ventilados por tiempo prolongado, y un individuo que entre sin protección, sin mascarilla, lo puede inhalar al árbol respiratorio y puede ser contaminado. Sencillamente, el virus de SARS-CoV-2 se transmite por vía respiratoria. Usted pulsa esas microgotas de 5 o 10 microgramos y usted toca cualquier objeto inanimado que hayan caído, se toca cualquier mucosa ocular, oral o nasal y usted adquiere el virus y desarrolla la enfermedad. Si usted tiene en casa un paciente infectado con el virus, ¿qué hacer para evitar que se propague a los demás miembros de la familia? Lo primero, el paciente debe permanecer en su habitación. Si tuviera un cuarto de baño en la misma, sería idóneo. En caso de que comparte el cuarto de baño con los demás miembros de la familia, es de gran importancia que el paciente se bañe de último y ulteriormente se esterilizan las paredes del baño con agua clorada. El paciente debe tener dentro de su habitación su plato, su vaso, sus cubiertos, y ulteriormente cuando cene se esterilizan los mismos con agua clorada y ulteriormente con detergente. Su paso polárico enfrente de la habitación. La persona que se dedique a lavar la ropa del enfermo debe protegerse con una mascarilla. Es más, de gran importancia, todos los miembros de la familia deben permanecer constantemente con mascarilla. Si cada uno de ellos tuviera un cuarto o una habitación para dormir, sería idóneo. Una habitación para cada uno sería idóneo. Es de gran importancia, cada uno coma uno primero, después el otro y después el otro. No podemos, no son tiempos en este momento, si tenemos en casa un paciente enfermo, que todos comamos al unísono en la mesa. Es de gran importancia, uno primero y después el otro, o cada uno en su habitación. Es de gran importancia que se laven las manos constantemente, que hay un paso podálico en la puerta del frente de la casa y un paso podálico en la puerta de la habitación del enfermo. El cuarto debe permanecer constantemente ventilado y en caso de que haya que entrar para auxiliarlo, para alcanzarle medicamentos al paciente, es de gran importancia que las personas entren con mascarilla. Recuerden, los núcleos goticulares pueden permanecer suspendidos en el aire por tiempos prolongados en zonas no ventiladas y entra un integrante de la familia, lo inhala y desarrolla la enfermedad. A un paciente infectado con el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿qué elementos clínicos nos hace empezar con inmediatez que el paciente debe ser trasladado urgentemente a la infraestructura hospitalaria? El paciente va a empezar a sentir dolor precordial que es progresivo, tendencia a la disnea, a la falta de aire que va en ascenso, con tendencia a la desaturación de oxígeno menos un 90% a pesar del uso de oxígeno suplementario, tendencia a la cianosis,
coloración azulada de la piel, de la cara, del pecho, de las manos, de los pies, tendencia a la distermia. A pesar de conservar la temperatura corporal normal del pecho y del abdomen, el paciente va a mantenerse frío en la punta de las manos y la punta de los pies. Tendencia a la incapacidad de mantenerse en estado de vigilia, confusión mental por hipoxemia, tendencia a la taquicardia y a la decapitación de la tensión arterial. El paciente se va a mantener ansioso, extremadamente tembloroso. Ahora bien, ahora tocaría hablar sobre la conducta o tratamiento ante el paciente con COVID-19. Lo primero a tener en cuenta es mantener al paciente siempre bien hidratado. Uno siempre recuerda los fenómenos de micro y macrotrombosis asociados a la infección por el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19, desencadenado por la tormenta de citoquina en la fase inflamatoria de la enfermedad. Pero no debemos olvidar los fenómenos de hiperviscosidad sanguínea desencadenados por el pobre aporte de líquido, el cuadro febril y súmale a esto la anorexia, náuseas, vómitos y diarreas que se asocian a la enfermedad. Mantener al paciente hidratado con sales de rehidratación oral vía oral a libre demanda, 1 litro cada 24 horas. En un paciente que tolera la vía oral le salvaríamos la vida. En caso de que no la tolere, por náusea, por vómito, pues sería idóneo administrar Ringer lactato o solución salina isotónica intravenosa. Asociado a esto, ¿qué más debemos usar? Antipiréticos para la fiebre, analgésicos para el dolor, y en caso que el paciente tenga síntomas respiratorios, pues bueno, tos, falta de aire, estamos hablando de síntomas ligeros, usar broncodilatadores de tipo beta-2 adrenérgico, anticolinérgicos por vía aerosol y por supuesto en caso de usar esteroides, por supuesto en la fase inflamatoria de la enfermedad, nunca es usarlo en la fase infecciosa. Recuerden que los esteroides producen inmunodepresión y exacerban la replicación viral. Recuerden, fase infecciosa hay una primera fase o fase infecciosa o de replicación viral y una fase inflamatoria que es a partir de las 14 días aproximadamente. En la fase infecciosa debemos usar siempre los medicamentos que inhiban la replicación viral. Estamos hablando de los interferones, los anticuerpos monoclonales o los antivirales. Los antivirales que a continuación vamos a hablar de cada cápite al respecto. Y por supuesto en la fase inflamatoria no tenemos que usar ningún medicamento que inhiba la replicación viral. En este caso serían idóneos los esteroides. Recuerden que el plasma de pacientes convalecientes, que lo que está administrando es anticuerpos, se usan evidentemente en la fase infecciosa. Pues he visto muchos estudios que se han hecho en el mundo en pacientes graves, intubados, ventilados, que están ya en la fase inflamatoria y pues por eso es que no se ven resultados algunos, puesto que el resultado esperado evidentemente, puesto que ya los pacientes están en la fase inflamatoria y pues evidentemente no va a haber resultados sobresalientes porque los anticuerpos no pueden hacer su trabajo, valga la redundancia. Ahora bien, lo otro a usar serían las infusiones. Vamos a hablar de las infusiones calientes. Muchas personas usan las infusiones calientes en casa, infusiones calientes que se toman con una hierba, con la otra. No estoy en contra de ningún tipo de cocimiento, ni casero, ni ningún tipo de preparado que se haga domésticamente, siempre y cuando tenga sus indicaciones, sus contraindicaciones, su basamento científico lógico y que tenga demostración, alguna demostración científica o un basamento científico que tenga un resultado evidentemente con el virus, pero hasta este minuto evidentemente no. Con respecto al calor, quería decir que el virus se ha demostrado que es resistente totalmente a las temperaturas altas. Se ha dicho que resiste a 50, 60 grados. O sea que donde quiera, lo que quiero decir que tomando cocimientos calientes, lo que usted va a hacer es quemarse la garganta, quemarse la orofaringe, producirse una úlcera, parar en una consulta de otorrinolaringología y no va a resolver ningún problema. Existen muchos medicamentos de medicina verde que alivian los síntomas, que tienen muy buenos resultados, pero ojo, no lo que te diga el vecino, lo que te diga el de al lado. Existen especialistas en medicina natural y tradicional que están muy bien preparados, muy bien avalados desde el punto de vista profesional, de los cuales respeto mucho y he aprendido mucho, y con este tipo de profesionales sí usted puede escuchar muchos consejos médicos y puede mejorar sus síntomas. Las temperaturas altas con las que usted tome alguna bebida, algún preparado doméstico, no le va a resolver el problema, usted no va a destruir el virus. Eso es muy importante. Estamos hablando de medidas generales. Con respecto a los antibióticos,
La acitromicina. Estoy hablando directamente a las personas que venden acitromicina en Cuba, 3.000, 4.000 pesos, 3 tabletas de acitromicina. Y no existe ningún antibiótico que destruye e inactiva el virus del SARS-CoV-2. No existe ningún antibiótico que le haga ningún efecto al coronavirus. El coronavirus no lleva antibióticos. Solo a personas que tengan coinfecciones bacterianas, o sea, una neumonía por el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19 y tenga sobreañadido una infección bacteriana. Estamos hablando de infecciones bacterianas por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus, Pseudomonas en el caso de las terapias, Escherichia coli, Klebsiella, Legionella, etc. Ahora bien, las infecciones bacterianas sobreañadidas tienen sus signos radiológicos muy específicos y se diagnostican con técnicas bacteriológicas, esputos bacteriológicos, cultivo de la secreción del tubo orotraqueal o por hemocultivos, etc. Usted la diagnostica y hay signos humorales también sugestivos a ese diagnóstico, usted pone tratamiento. Pero las neumonías o las neumopatías inflamatorias desencadenadas por la tormenta de citoquinas en la fase inflamatoria de la enfermedad, desencadenada por macrotrombosis, por las alteraciones que se producen en la relación alveolo capilar y la fibrosis ulteriormente en la fase de convalecencia, esas neumonías no llevan antibióticos, Las medidas que usted debe tomar en ese paciente es las medidas que favorezcan mejorar la ventilación del paciente, mejorar la ventilación y la oxigenación. Puesto antibiótico, usted no resuelve ningún problema. Por favor, no compren más acitromicina para el COVID, que no hace ningún efecto. Al principio de la pandemia por el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19 comenzó en Wuhan, China, en el año 2019, más exacto en diciembre del 2019, y se declaró pandemia el 11 de marzo del 2020. En esa etapa, los chinos comenzaron a usar asociada acitromicina con hidroxicloroquina, y según los estudios que ellos hicieron, demostraron que mejoraba la esperanza de vida, disminuía la neumonía, disminuía la estancia hospitalaria, mejoraba la ventilación de los pacientes graves, etc. Y cuando empezaron a usarse estudios en Europa, en Norteamérica, etc., demostraron que los beneficios eran extremadamente pobres y se retiró del protocolo de todas las universidades y todos los hospitales del mundo. O sea que acitromicina con el COVID lo que se usaba era buscando un efecto inmunomodulador asociado a la hidroxicloroquina. La acitromicina se usaba asociada a la hidroxicloroquina buscando un efecto inmunomodulador. No se buscaba ningún efecto antibiótico porque es totalmente ilógico usar un antibiótico para que ataque algún virus. O sea, la acitromicina no le hace absolutamente ningún efecto al COVID-19. Si usted tiene un paciente encamado, anciano, con una enfermedad cerebrovascular, un paciente con una parálisis cerebral, etcétera, un senil que tenga una neumonía asociada al COVID, o sea, una neumonía bacteriana, una coinfección bacteriana con una predisposición para ello, con un fenómeno de inmunodepresión, etcétera, los antibióticos que van a tener que usar evidentemente no es la acitromicina, son antibióticos de amplio espectro, cefalosporina de tercera, de cuarta generación o carbapenémicos, etcétera, asociado a fluoroquinolona, y evidentemente la acitromicina no va a resolver ningún problema. O sea, la acitromicina no tiene ninguna indicación para el COVID-19. Y además todo el mundo lo usa y tiene muchos factores de riesgo porque prolonga el intervalo QT, produce síndrome de Stevens-Johnson, produce anorexia, náuseas, vómitos, puede producir diarrea, etcétera. Yo espero que ustedes entiendan, no compren más acitromicina y por favor, los que venden acitromicina en Cuba, por favor sean conscientes que las personas están dando la vida por salvar la vida de un familiar y debemos, lo primero que todo, en un problema, en un momento tan triste como este, ser humano. Ahora bien, conducta de un paciente con COVID-19 con síntomas respiratorios. Habíamos hablado que la etapa inflamatoria de la enfermedad tiene tendencia a la liberación de citoquinas, unas células inflamatorias que se liberan. Estamos hablando de la interleuquina 2, 6, 7, 10, factor de necrosis tumoral alfa, factor desencadenante de las colonias de granulocitos. Estas células inflamatorias van a exacerbar la dislocación entre el alveolo y el capilar y van a perpetuar en una fibrosis, ulteriormente será manifiesta desde el punto de vista radiológico o histológico en el estado de convalecencia. Los pacientes en la etapa inflamatoria van a tener tendencia a tos, falta de aire y tendencia a la desaturación de oxígeno.
La conducta en estos casos principalmente serán los esteroides. El esteroide de elección es la dexametasona, a una dosis de 6 miligramos como dosis media en 24 horas y una dosis máxima de 12 miligramos. ¿Por qué la dexametasona? Porque es el esteroide que menor acción mineralocorticoide tiene y por ende menor tendencia a la retención de líquido. Tener en cuenta que los broncodilatadores, estamos hablando de los beta-2 agonistas como los salbutamol, salmeterol, albuterol, los anticolinergios como bromuro y patropio, las metilxantinas como la minofilina y teofilina, son medicamentos que solo se usan en el COVID o solo tienen efecto beneficioso en el COVID cuando hay un componente obstructivo asociado. Hablamos del asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Ahora, la oxigenoterapia es de gran importancia por tenedor, por máscara, que mejoran mucho a los pacientes. Y en casos que tienen tendencia de saturación de oxígeno severa, evidentemente la ventilación no invasiva, que es lo que realmente les salva vida a los pacientes cuando tienen un componente restrictivo severo. Y recuerden, la insuficiencia respiratoria del COVID-19 por la neumopatía inflamatoria asociada a la liberación de todos estos mediadores químicos antes mencionados, produce una insuficiencia respiratoria restrictiva con tendencia a la fibrosis, que es corroborada con las necrosis y las biopsias de pulmón. Ahora, los medicamentos que la mejoran son los esteroides y los broncodilatadores cuando hay un componente obstructivo asociado. La oxigenoterapia asociada a estos medicamentos es idóneo. Estamos hablando de oxigenoterapia por máscara, tenedor, y cuando son refractarios a este tratamiento, la ventilación no invasiva. Había dicho que cuando los pacientes tienen necesidad imperiosa, pues no queda otro medio para salvar la vida, la intubación endotraqueal más ventilación mecánica invasiva, las posibilidades de supervivencia decapitan a la mínima expresión. Los pacientes egresados con vida después de estar ventilados, realmente el porcentaje es bien bajo. Ya habíamos dicho que la enfermedad producida por el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19 tiene dos estadios. El primero caracterizado por aumento de la replicación viral y un segundo que es caracterizado por un proceso inflamatorio perpetuado por un conjunto de mediadores químicos o tormentas de citoquinas que se liberan, desencadenado dislocación entre la alveolar capilar y perpetuando la fibrosis ulteriormente. Ahora bien, la primera fase o estadio se benefician los pacientes con el uso de medicamentos que inhiben la replicación viral. En teoría existen muchos medicamentos que mejoran esto. Estamos hablando de los interferones, el plasma de convalecientes o los antivirales. En el segundo estadio, los medicamentos que benefician al paciente en el proceso inflamatorio, estamos hablando de los esteroides, de elección la dexametasona por motivos antes mencionados, porque es el medicamento de menor acción mineralocorticoide. Los antivirales, para hablar por grupo, estamos hablando de los inhibidores de las proteasas, el lopinavir y el ritonavir, no han tenido efectos beneficiosos sobresalientes en los diferentes estudios internacionales. Los análogos de los nucleótidos como el remdesivir, los beneficios han sido bien pobres, por ende estos antivirales antes mencionados se han excluido de los diferentes protocolos del mundo. No existe un medicamento específico antiviral que tenga beneficios contra el COVID-19. Un conjunto de medicamentos usados al unísono han tenido ciertos beneficios en diferentes protocolos internacionales publicados. Seguimos hablando de la fase de replicación viral. Los interferones con su efecto inmunoregulador y antiviral en teoría tienen un efecto maravilloso, efecto beneficioso maravilloso, pero en la práctica los grandes estudios en los hospitales universitarios más prestigiosos del mundo no han dado al traste con resultados beneficiosos en los pacientes con síntomas leves y moderados de la enfermedad. Otros métodos que se han usado en la etapa de replicación viral sería el trasplante de plasma de convalecientes en pacientes que se le ha demostrado que presentan la inmunoglobulina G, que son los anticuerpos recordadores que el paciente tuvo en contacto con el virus de SARS-CoV-2 y que evidentemente defienden a los pacientes que están en etapa de replicación viral. Según estudios publicados en la Universidad de Massachusetts, estos han tenido muy buenos resultados. Otros medicamentos que son esperanza en la lucha contra el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19, ensayos clínicos aún con resultados científicos no bien aclarados, estamos hablando de los anticuerpos monoclonales. Ejemplos de ellos, los inhibidores del receptor de interleuquina 6 como el tocilizumab, el sarilumab, inhibidores de la proteína quinasa como el baricitinib, federatinib, anakinra, que es un antagonista recombinante de la interleuquina 1, o podemos señalar también medicamentos fabricados en el Centro de Genética y Biotecnología de La Habana, como los péptidos inmunomoduladores como la Husvinza, con resultados según expertos.
De gran importancia señalar en la terapéutica de los pacientes con el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19 es la anticoagulación. Los fenómenos de micro y macrotrombosis desencadenados por la tormenta de citoquina en la fase inflamatoria de la enfermedad, súmale a esto los pacientes que están en intubación endotraqueal más ventilación mecánica invasiva, súmale a esto la deshidratación desencadenada por hiperventilación, fiebre, diarreas, vómitos. Además de ello, los pacientes inmóviles, hipoxémicos y los fenómenos de hiperviscosidad sanguínea por la pérdida abundante de líquidos por diferentes vías. Evidentemente, los fenómenos de micro y macrotrombosis es una de las principales causas de muerte del virus de SARS-CoV-2 o COVID-19. La anticoagulación salva vidas. Otra terapéutica aún no bien aclarada, en ensayos clínicos aún, ejemplo de ello la ivermectina, la terapia antiandrogénica, la colchicina. Y por último, importante mencionar las complicaciones asociadas. Intentaremos mencionarles las más frecuentes. Dentro de ellas, la insuficiencia respiratoria restrictiva asociada a la fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca sistólica asociada a miocardiopatía dilatada desencadenada por miocarditis, arritmias cardíacas, insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática. Estamos hablando de encefalitis, de shock séptico, distrés respiratorio. En fin, se mueren las personas por disímiles causas. En resumen, investigaciones científicas en contra del virus de SARS-CoV-2 o COVID-19 hay alrededor del mundo. Vacunas tienen muchos países. El virus sigue mutando y se sigue haciendo resistente a la vacuna y a las terapéuticas. No se ve luz aún al final del túnel. Cuídense, por favor. Cuídense toda la humanidad. Recuerden, lo material no existe. Dios nos está poniendo a prueba. No es importante absolutamente nada, solo la familia, la vida, la salud. Lo único que quiero a todos los que vean este video es que Dios los bendiga.